No se le olvide que en la casa del Señor somos ministrados del bien de su casa. Este año estamos tratando un tema que se llama una iglesia dirigida en el Espíritu Santo. El domingo pasado aprendimos que tenemos una fragilidad para hacer la voluntad de Dios, que todos sabemos cuál es el camino a tomar, qué es lo que debemos hacer y terminamos haciendo lo contrario. Que aunque tenemos una meta, esperar la venida de Cristo, predicar el Evangelio y estar en comunión con Dios, mientras eso sucede, fallamos en el intento. Pero Dios en su misericordia nos habilita, como en el Monte de los Olivos, con una unción especial, con un trato especial del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que podamos cumplir la comisión que nos dejaron. Y esto tiene que ver con que el Espíritu Santo trata con nosotros de manera personal. El Evangelio no es una religión, es una relación personal con nuestro Hacedor. Dios con cada uno de sus hijos tiene un trato especial. Por eso es necesario que cada uno tenga una adoración individual. O sea, usted está cantando aquí, está cantando los hermanos, pero usted tiene que tener una relación de adoración con Dios. Es un acto de contrición, como el que hacemos en la cena, es personal, donde usted puede confesar sus pecados, ponerse a paz con el Señor, pero con su Señor personal, con Dios de manera personal. El Espíritu Santo está perfeccionándonos también de manera individual. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 1. Estábamos estudiando en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 1 y estábamos comenzando el estudio. ¿Alguien se acuerda en qué versículos? Cuando Cristo se va al cielo en la ascensión, aparecen unos ángeles y le dicen a los discípulos: quédense acá hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque este mismo Cristo que ustedes han visto irse, volverá. Pero mientras tanto, necesitan una guía, que el Espíritu Santo esté con ustedes, para que puedan ser testigos del amor de Dios a toda la humanidad. Esa es la meta. Yo no sé cuántas metas tenga usted en la vida, pero todas sus metas son metas volantes o flotantes. ¿Alguien de aquí entiende sobre el ciclismo? ¿Sabe qué es una meta volante? Hay una persona que gana la etapa, es el que gana al final. Pero cada picacho, cada montaña, cada subida, hay una meta volante. Nosotros tenemos metas volantes, pero al final tenemos una meta. La eternidad. Vernos cara a cara. Que el día que se tomó la foto con el título de universidad de bachillerato, una meta volante. Ganó, ya terminó la carrera, porque cuando uno se casa, levanta a la novia y dice: lo logré. Se la arrebataron 20 pretendientes que ella tenía. No ha ganado nada, es una meta volante. Al final. Porque es que le faltan 50 años de matrimonio y ahí va a sudar la gota gorda. ¿Sí me van a entender? Hasta que estés en la eternidad y podamos decir como Cristo dijo de las ovejas: ni una de las que me diste se perdió. Y al final de la vida va a decir: Señor, la mujer que me diste, los hijos que me diste, el ministerio que me diste, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Ese día va a decir: mira, aquí está. Y los dones que me diste, mi esposa, mi mujer, en mis hijos, aquí están. Mientras tanto son metas volantes. No se emocione, pero conquístelas. ¿Listo? Y cada meta, mi hermano, la vida es una sumatoria de esos logros pequeños. Porque es que hay gente que quiere llegar al ministerio sin ser procesado. Mi hermano fue ordenado como pastor hace unos años. Cuando yo llegué al Evangelio, mi hermano ya había comido pan calentado en la Santa Cena. ¿Sí va a entender? Y
ha sido procesada, hay personas que han sido procesadas, bastante procesadas en el camino del Evangelio. Pero hay gente que dice, ay, yo quiero aprender a tocar, a cantar, a predicar, a aconsejar. Hermano, hay muchas metas en el camino y el Espíritu Santo ha estado limando el corazón. Así mismo es en todo en la vida. Cuando usted es un empresario, hermano, el tener empresa de parte de Dios. Mis hermanos, la Biblia, yo les he enseñado a ustedes lo siguiente. En el libro de Eclesiastés, por allá en el capítulo 6, dice, a unos dos Dios le da el don de hacer las riquezas. Y dentro de esos que tienen el don de hacer las riquezas, a otros el Señor le da el don de disfrutarlas. ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que tienen mucho y no pueden disfrutar de ello? Tienen mucho dinero para comer, para pasear, para hacer lo que sea, pero no pueden venir a culto porque ¿quién les cuida la tienda, la casa, el negocio, el almacén? Hay gente que tiene tanta plata a comer lo que quiere, se come un huevo y se le suben los triglicéridos, entonces se puede morir. No puede. Hay gente que tiene un carro y nadie se puede montar en el carro porque para montarse en este carro tienen que quitarse los zapatos, dejarlos afuera y se montan medias. No importa qué carro tenga, si usted no puede disfrutar de él. Hay gente que tiene un esposo así simpático como el de la pastora y viven en pleitos, o usted tiene una esposa simpática y usted vive peleando. ¿Tiene la bendición de Dios en su esposo o en su esposa? ¿Ha podido disfrutar de ella? Llevan 30 años casados y pelean cada 2 días. O sea, ya llevan 10 años peleando. La tercera parte del tiempo. ¿Ha podido disfrutar de la bendición? No. El Espíritu Santo nos habilita para esas metas. Un día es una meta. Fracasamos constantemente en la obediencia. Al final del día, unos dirán hoy, yo quería ir a culto. Es que con ese frío, definitivamente, Señor, manda el solecito el otro domingo si voy a ir. Hoy ya no cumpliste la meta. Tú que estás en las redes, hoy no la cumpliste. El Espíritu Santo te habilita, te convence, te guía para que tomes la decisión acertada. Si lo resistes, ya el problema es tuyo. Pero Él te está guiando, te está habilitando para que en esa debilidad que tenemos para hacer las cosas al revés, yo pueda escoger entre la bendición o la maldición, como dice la Biblia, por allá en el libro de Hechos. He aquí Israel, coloco delante de ustedes la bendición y la maldición. Y Dios en su misericordia le dice, escoge la bendición para que vivas. Le coloca los dos caminos y le aconseja escoger la bendición. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Le dice, usted tiene las opciones. Él te convence de juicio, de pecado y de justicia. Bueno, estoy por allá citando Juan 14, 16, 6. 8, 16, 8. Se puede escoger, pero escoja lo que menos dolor va a traer, lo que va a traer ser en la comunión con Dios. ¿Quién es esa guía, ese tutor constante que necesitamos? El Espíritu Santo. Constantemente, mire esto. En el libro de los Hechos, en el verso 11, en el verso 10, del 8 al 11, les dice cuál es la encomienda, cuál es la meta final, no la meta flotantes. Él le dice cuál es y quién le dio un plan a seguir y le dio un ayudador que lo lleve a esa meta. No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades a pedir como conviene. Listo, esto ya lo hemos venido estudiando. Pero miren que aquí hay un detalle antes de eso. Acuérdense ustedes que el libro de los Hechos lo escribió Lucas. Era un hombre que se dedicaba a la medicina, por eso el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios más refinados que hay. Donde los 4 evangelios son 4 visiones del Evangelio que cuentan las mismas historias. Pero en cada una de ellas plantean a un Cristo con una faceta especial. Lucas habla del encargo de Cristo en la tierra, del encargo de los que creen en Cristo y del encargo de la iglesia. El Evangelio, los hechos son como la continuación, ese como la continuación lo estoy colocando yo desde mi pensamiento, ¿no? Son como la continuación del libro de Lucas. El libro de Lucas queda en que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura y el que crea que sea bautizado.
Listo. Y cuando llegamos a la historia del libro de los Hechos, dice, vayan y prediquen el Evangelio cuando sean llenos del Espíritu Santo, y comienza la historia de la iglesia. Y Lucas comienza el libro diciendo lo siguiente: en el primer tratado, de acuerdo a lo que le dije, ¿cuál es el primer tratado de que habla aquí? El Evangelio de Lucas, o sea que hay dos libros que escribió Lucas. ¿Me lleva la idea, André? ¿Me lleva la idea? El segundo libro que escribió Lucas, ¿cuál fue? Hechos. Uy, ustedes están cortantes. Dice, en el primer tratado, Teófilo. Aquí hay estudiosos que dicen que Teófilo no es un señor que se llamaba Teófilo. Aquí habla como una persona, un sujeto, ¿cierto? Pero mire que Teófilo está compuesto por dos personas. Teo, alguien de los que han venido estudiando aquí en la iglesia, ¿sabe qué significa Teo? Dios. Uy, hermano, pero póngase carita feliz. Teo, Dios. Y filo, amigo. Amor filial es amor de amigos. Entonces aquí hay quienes dicen que esto es para los que están cercanos a Dios. Cuando yo le digo a usted, hijo de Dios, cuando yo le digo ovejita del Señor, aquí lo nombra como una persona. Acuérdense que esta Biblia, que es la Reina Valera, tiene aproximadamente 16 traducciones antes. Puede que ese amigo de Dios se haya convertido en el término Teófilo, que no está en español, sino que viene del original, del griego. Vamos a ver. Ustedes que se han acercado a Dios, ya sea alguien íntimo a Lucas o alguien íntimo al Señor, los dos están cerca de Dios. Dice, ustedes que se han acercado a Dios, ustedes que conocen a Dios, ustedes que están en el camino que es. Porque es que el mensaje para la iglesia no es el mismo mensaje para el mundo. El mensaje para el mundo no es vaya a la iglesia para que le vaya bien. No, el mensaje para el mundo es todo hombre es pecador. Necesita aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz para que sea hecho hijo de Dios. Y después comience una nueva vida. Ese es el mensaje para los que no conocen el Evangelio. Y ya cuando usted está en la iglesia, el mensaje para usted, Cristo ya murió una sola vez y para siempre en la cruz por usted. El mensaje para usted es, comience a ordenar su vida. ¿Qué hace el Evangelio en la vida de las personas? Hace dos cosas. Primero, nos coloca la mirada en la meta final. ¿Cuál es? Salvación y vida eterna. Cuando se acabe nuestra etapa en este mundo, en el ciclismo, cuando se acabe nuestra carrera, seamos salvos. Y mientras estamos en esta vida, podamos andar ordenadamente de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. ¿Qué trae el Evangelio a nuestra vida? Dos cosas: salvación y vida eterna y orden. Dios es un Dios de orden. Pastor, ¿usted está queriendo decir, insinuar que yo siendo cristiano puedo andar en desorden? ¿Usted cree que yo siendo cristiano puedo andar en desorden? ¿Conociendo a Dios puedo estar cayendo en desorden? Sí, mire hermanos, por allá, yo no sé, discúlpeme, esta cita no la tengo en la mente. Hay una mujer que perdió una piedra preciosa, una joya en el Evangelio. Y la Biblia dice que enciende una lámpara y ordena su casa y busca debajo de la cama hasta encontrarla. Y a mí, ¿sabe qué me llama la atención de ese texto? Que estaba en oscuridad y antes de conseguir lo que andaba buscando le tocó ordenar la casa. O sea que lo que se le estaba perdiendo se le perdió por desorden. O sea, ahí no fue el diablo. Mi hermano, su hijo a las 5:30 de la mañana entra a clase a las 6 y duerme encima del montón de ropa, los zapatos los mete como en un cajón ahí, los 30 pares uno con otro, las medias no tienen, tan solteritas, no tienen pareja. ¿Sí me van a entender? Azules con verdes, rojas. Y discúlpeme. O sea, las medias son un conflicto. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? ¿Al diablo? No, ¿cuál es el problema de que llegó tarde del colegio, del trabajo, usted porque no consiguió una media, no consiguió un zapato? ¿Quién es el culpable? ¿A quién echamos la culpa? Al desorden. ¿Y quién es el desordenado en la casa?
Si usted en la pieza vive usted y no consigue nada en su pieza, ¿quién es el culpable? ¿Dios dónde estaba? Siguió siendo Dios. No podemos culpar de nuestra desdicha. Y esto, el orden es en todos los niveles. Miren, jóvenes, nosotros en el camino en que vamos madurando nos vamos ordenando. Uno ya después de los 30 años, cuando uno madura, tiene una puntilla para las llaves. Si usted ya puso una puntilla para guardar las llaves, chao juventud. ¿Usted ya tiene una puntilla en la casa? Entonces ya no eres joven. Ya has aprendido orden. Uno va entendiendo que aquí están las llaves, que aquí están los recibos de pagar, que aquí están los que ya se pagaron. Hay gente que usted llega y ve el closet, aquí están los jeans, aquí están las camisetas, aquí está todo eso. Cuando uno es joven, como lavó, le entregaron en una canasta, allá juego metí en el closet. Ya con el tiempo va aprendiendo orden. Pero cuando llegamos a un orden estándar, ya tenemos 60 años. Imagínense ustedes que tienen 25, 30 años y aprenden el orden que van a aprender en 60 años, lo tienen en 10 años. Sería una cosa terriblemente buena. Eso es lo que hace el Evangelio. Lo que usted va a aprender con muchos totazos en la vida, el Evangelio lo va a instruir. Honra padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una instrucción. Y si usted lo hace, le va a ir bien. Pero ¿cuándo aprende uno a ser buen papá? Cuando tiene hijos. Cuando dice, algo estoy pagando con estos muchachos. Lidiar con un adolescente de 15, 16, 17, 18 años es como peinar un bombillo, hermanos. Difícil el tema. Y nosotros ahí somos desafiados a entender la mente de un joven que debimos haber entendido cuando estábamos jóvenes. La palabra de Dios nos dice, mire, no pase por ahí porque ahí hay dolor. Yo tengo dos opciones, o paso por ahí para entender que ahí hay dolor, o simplemente entiendo que la palabra de Dios es verdadera y me quiere evitar el dolor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Los cercanos a Dios atienden la instrucción de Dios. ¿Me hago entender? Aquí le dice, este es el segundo escrito para los que están cercanos a Dios. Dice, oh Teófilo, en el primer tratado, en el Evangelio, le hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cosas que hizo y enseñó. Las que hizo durante su estadía en la tierra fue para que el poder de Dios fuera manifestado en la tierra. Y las que enseñó nos las dejó para que nosotros las practicáramos. ¿Me hago entender? Voy más allá. Hasta el día que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Después de haber dado ¿qué? Mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire, él está diciendo de que Cristo enseñó e hizo cosas. Enseñó, hizo cosas y dejó mandamientos. Tiene que tenerlo claro. Hizo algunas cosas para que la gente entendiese que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo cuáles? Multiplicó los panes, los peces, dio vista a los ciegos. Bueno, derroche del poder de lo alto. Enseñó. Usted lee Mateo 5, dice que sentándose les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que padecen persecución, y comenzó a enseñarles hasta Mateo 19 por allá, Jesús y el divorcio, Jesús y las riquezas, cómo debe uno comportarse, ¿listo? Y les enseñó todas esas cosas, y cuando se fue, les dio mandamiento, le dijo, quédense acá, hasta que reciban el Espíritu Santo y puedan hacer lo que yo les tengo a cada uno que hagan, como iglesia, pero también a manera personal. Ustedes sí pueden ver de que hay algo por hacer.
Como iglesia tenemos una tarea y es predicar el Evangelio. Y de manera personal usted tiene una encomienda de parte de Dios. Mire esto. Aquí, cuando en esta parte de la Biblia, acuérdense que nuestro tema es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que busca el Espíritu Santo? Que yo haga lo que Dios quiere y que yo sea lo que Dios quiere que yo sea. Esto, mire mis hermanos, aquí cuando dice le dio mandamientos, ayúdenme a ubicarme, estoy en el capítulo 1, verso 2, dice hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles. Esta parte que si usted tiene una Biblia paralela ahí, hay una aplicación que utilizamos que se llama bible.hv.com. Ahí usted puede ver la Biblia paralela, la Biblia en español y en griego, en español y en hebreo, en español y cada una con la simbología en el diccionario Strong. Si usted busca en el diccionario Strong esta palabra mandamientos, que está en este texto, no es la misma palabra de mandamientos que está en el libro de Éxodo. ¿Se acuerda que en el libro de Éxodo la Biblia dice que Dios le dio a Moisés unas tablas con qué? Con unos mandamientos. Esos mandamientos significan misbot. ¿Qué es misbot? No hagas algo que no debe hacer. Por ejemplo, ¿y qué debe hacer? Ordenanzas y mandamientos de Dios. Una ordenanza, amarás al Señor tu Dios, ¿sobre qué? Sobre todas las cosas, es una ordenanza. No jurarás en vano, es una misbot, es una prohibición. Ordenanzas y prohibiciones leyeron en el Antiguo Testamento. Mire que esta palabra mandamiento que aparece acá en este texto, ni es ordenanza, ni es prohibición. Cuando nosotros vamos a estudiarlo un poquito más a fondo y busco en el diccionario bíblico, yo para este caso utilicé el Strong, es la G1781 en el Strong. No sé si la tenemos allí, Chequina. Ah, mire, Chequina va volando. Se va a ganar un patico. Mire, en el diccionario Strong es la G1781. Cuando yo voy a ver el original de este texto, ¿cuál es la palabra? Es la palabra entelomai, que significa mandó, mandato, mandamiento o comando. Cuando les dio mandamientos, les dio un comando. Esta palabra entelomai, permítame, y lo analizamos un poquito más, no quiero cansar en esto, tiene dos partes. Si yo ven la primera parte, es instrumental, instrumentalizar. Como cuando la persona va a cantar y él con decirle a la guitarra, hágase la música, no suena la guitarra. ¿Qué le toca hacer? Usted quiere prosperar y Dios dice que Él prospera la obra de sus manos. Usted quiere ser un gran empresario, ¿qué le toca hacer? Y poner la empresa, madrugar, lidiar con las personas que vienen a preguntar por pollo y compran huevo. Terrible, si me hago entender, usted vende aguacate y todo el mundo se los espicha. Y en ese lidiar, usted está instrumentalizando, está haciendo para que las cosas sucedan. Por ejemplo, yo quiero que el Señor me instruya, tiene que ir a la iglesia. Alguien un día yo le decía, hermano, no se ve bien usted como cristiano viejo ya, en el camino del Señor, esté lidiando con el cigarrillo. Pero de pronto, recién salido del mundo, pero ya a los 30 años dijo, no, si Dios sí me lo dice a mí, yo lo dejo. Y usted parece chistoso, pero es verdad. O sea, lo que sucedió. Hermano, mire, ¿qué tiene que hacer usted? Están peleando usted y su esposa en la casa. ¿Cómo se termina el pleito? Para un pleito se necesitan 2, ¿cierto, hermano? ¿Se acuerda que yo le dije? ¿Cómo? Un
necio que lo inicia y un tonto que lo siga. Yo le digo a los hermanos, ¿cuál de los dos es usted, el necio o el tonto? Toca dejar de hacerlo. Me voy a dar a la tarea de prosperar en los caminos del Señor. Darme a la tarea de prosperar en los caminos del Señor es ponerme a hacer lo que me corresponde hacer. Yo quiero saber mucho la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Porque hay gente, mira, hay gente que, y lo he visto, de pronto mi hermano en el camino del Evangelio lo ha visto, hay gente que dice, sí, hay testimonios, he escuchado testimonios que dicen, no, el Señor me enseñó a mí a tocar piano en un sueño. Y hay gente que dice, pastor, yo quiero que el Señor me enseñe a tocar piano en un sueño. Me queda viéndolo. ¿En serio, hermano? Es más, ahorita venden pastillas que si usted se las toma en Mercado Libre, David, aprende a hablar inglés. ¿Y sabe qué? Hay gente que las compra. ¿A qué me refiero? La primera palabra es instrumento. Ayúdenme con esta palabra que estamos estudiando. Mandamiento para este texto se traduce de la palabra entelomai. Y la primera palabra es instrumentalizar, hacer, llevar a la práctica. Mandamiento, sí, pero no un mandamiento literal, sino un mandamiento que tomo de la palabra y comienzo a andar en el cumplimiento de ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué cosa tan terrible. ¿Cuántos han fracasado en ese mandamiento? Yo soy el primero de todos los pecadores en cuanto a ese mandamiento. Con los vecinos, con los profesores de los hijos, con los profesores de uno, en la universidad, en el trabajo, en todos lados, uno se espeluca. ¿Sí me hago entender? Y la palabra que me dice a mí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y hemos fracasado en el intento? Sí. ¿Cómo me perfecciono en ese mandamiento? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo me perfecciono en perdonar? Perdonando, mis hermanos. Y esto se lo va a colocar en el corazón con misericordia, como si yo estuviese en el puesto suyo. Déjeme darle este bagazo. No deje que las cosas ya tapen el tiempo. Cuando usted ofende a otra persona, usted tiene que decir, hermano, perdóneme, yo he fallado. Porque es que usted pelea en la casa y usted va y compra un ramo de flores grandotote y unos chocolates mire para la princesa de la casa, usted es la mujer más hermosa del planeta y sus alrededores. Ella no necesita flores, qué rico que le lleve flores y chocolates. ¿Sabe qué necesita ella y su alma? Sobre todo usted, no ella. Usted diga, perdóneme porque yo me porté como un guache. Lo uno no reemplaza lo otro. Los chocolates no reemplazan el reconocer. Mi hermano, y como hijo usted tiene que decirle, ¿sabe qué, papá? Me equivoqué. Pero ¿sabe qué hace un hijo? Comienza a arreglar el cuarto y a lavar la loza. Ustedes que son papás saben cómo es, ¿cierto? Ay, mamita, cómo amaneció, le trae el desayuno a la cama. ¿Para qué? Para sobornar la mente y el corazón del ofendido. ¿Y ese es el proceder? ¿Voy a madurar en cuanto a pedir perdón y reconocer mis faltas? No voy a madurar evadiéndola. Pero ya cuando sé que me toca cruzar ese Jordán y decir, ¿sabe qué? Perdóneme. A la próxima, cuando mi carne esté metida en el cuento de meterse nuevamente en la transgresión, va. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino vayan y confiésense la culpa los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? ¿Es natural que fallemos? Sí, pero también si es natural que fallemos, es natural regularizar, pedir disculpas, perdón y arreglarnos. Porque naturalizamos el fallo. Dios, tú sabes que yo soy humano, pero hay que naturalizar, Señor, aquí estoy. Trate con mi corazón. Eso nos lleva a crecer, mis hermanos. Y en todo sentido la vida del Espíritu Santo está tratando con uno. Uno cuando es empleado coge el salario y eso sería 22. A usted cuando le pagan el 29, el 30, el 31, ese día usted no cree en nadie. Eso, las aplicaciones de línea de Amazon, de Mercado Libre, usted me lo merezco, pin, y pasa la tarjeta. Y después de que pasa, de que la cuenta se
le entra un remordimiento tan terrible, tienen cara de culpable, ¿cierto? Cuando usted va y se gasta lo del mercado, en hamburguesas una noche y papita todo el resto de semana. ¿Le entra remordimiento? ¿Cuánto lo hemos hecho? El otro mes, si yo vuelvo y lo hago, es que no crecí en eso, porque no pude ver mi dificultad cara a cara. Aquí no fue que las hamburguesas fueran deliciosas, que las aplicaciones sean malas, que los que venden cosas bonitas sean malos. ¿Dónde está el daño? En mi corazón, que yo no he podido crecer en esto. Entonces, estos mandamientos tienen que ver con instrumentalizar lo que Dios quiere, con moverme a la acción. ¿Usted quiere ahorrar? Tiene que darse a la tarea de comenzar a ahorrar. Pero usted tiene un marrano gordito por fuera y con un hueco por debajo para cuando tiene necesidades, se está engañando a sí mismo. Yo he visto personas que tienen una alcancía con un hueco por debajo y cuando necesitan platica van usufructando, sacándole al marranito y ellos creen que están ahorrando. ¿Me hago entender? Hay que instrumentalizar la palabra de Dios. Porque Santiago dice que debemos ser hacedores de la palabra. Hacernos. Nadie llega a propósitos si no trabaja en esos propósitos. Nadie puede avanzar en el camino si no da pasos en ese camino. Y es más, en el camino muchas veces avanzamos 3, retrocedemos 4. Pero si usted retrocede y no es consciente que va hacia atrás, entonces no va a poder hacer un alto. Mis hermanos, eso es lo que la Biblia dice cuando dice has dejado tu primer amor. No sabes dónde estás, necesitas hacer un alto y continuar. Esta palabra tiene dos, en y telomai. Esa palabra telomai, mire lo que dice, estuve estudiándola, usted puede estudiarla en casa. Telos es meta o propósito. Mai significa que se está haciendo, como el gerundio en inglés, cocinando, caminando. Ese ando quiere decir que hay un movimiento en el verbo. ¿Me hago entender? Cocinar es el infinitivo y cocinando es que se está realizando. En el griego ese mai tiene que ver con eso. En telomai. Telos, les estoy explicando que telos es propósito o meta. ¿Se acuerda cuál es el propósito o meta que tenemos en esta vida? La eternidad. Los otros son metas flotantes. Y en significa instrumentalizar. Aplicándolo a nosotros sería hacer. En telomai significa que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos da las instrucciones para llegar a la meta. En telomai es instrucciones para llegar a esa meta. O sea, mientras estoy caminando a esa meta, ¿cómo debo hacer las cosas? Eso es lo que realmente ordena la vida, que usted sea guiado primero por la palabra de Dios y segundo por la guianza del Espíritu Santo. No están disociados, la guianza del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nunca la guianza del Espíritu Santo va a estar en contra de la palabra. Pero hay cosas que yo como pastor no entiendo de la Escritura. Que no las entiendo y no me da pena decirle que estoy aprendiendo más, que estoy estudiando más, que 20 y pico de años no me han alcanzado para aprender todo lo que la Biblia dice, no me han alcanzado, entonces necesito ser guiado por el Espíritu Santo. Constantemente, entender, darle aplicación a la palabra en mi vida, para ayudarlos a ustedes. Muchas veces me he quedado corto, la gente dice, mire pastor, es que la vida la tengo así más enredada que un bulto de anzuelos, eso hago y hay veces que tengo el consejo de la palabra de Dios y hay veces que me toca ir a la presencia de Dios y decir, Señor, no sé. Está toda tu escritura, pero yo soy torpe para entenderla. Y Dios guía. El Espíritu Santo guía
nos induce al propósito. Por eso la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay cosas que ni siquiera nosotros necesitamos entender para saber que son de parte de Dios. ¿Usted quiere leer una biografía terrible? Hay un hombre que se llama Reinhard Bonnke, de un libro que se llama Evangelismo con el Espíritu, hijo de luteranos, dogmáticos luteranos en Alemania. El papá y la mamá luteranos, la mamá pianista en la iglesia y el papá predicador. Lo envían a hacer su instituto bíblico en Inglaterra, y en aquel momento en las islas del Reino Unido comenzó un mover espiritual con Juan Wesley. Pero los luteranos decían, eso no puede ser de Dios. ¿Cómo así que la gente se está sanando? O por ejemplo, Whitefield dijo, Señor, permite que esta gente en medio de una predicación en el Teatro Central de Londres, dijo, Señor, permite que esta gente conozcan de qué los está salvando el Señor. Y dicen los escritos que automáticamente Whitefield oró, el infierno apareció debajo de ellos, revelando de qué salvación les estaba hablando el Señor. Y entonces, eso era terrible para los luteranos, que esas señales estuvieran produciendo. Y Reinhard Bonnke hizo su estudio, se graduó y regresaba a Alemania. Y regresaba en bus, barco, y después en bus hasta su casa. Y en medio de ese camino estaba la casa de un anciano que se llamaba Jeffrey. Jeffrey fue aquel hombre que Dios utilizó para el avivamiento en las islas menores de Inglaterra, del Reino Unido. Pero era un hombre que Dios utilizó en milagros portentosos. Y este hombre, Reinhard, no creía en los milagros portentosos. Y se le dio por montarse en un bus, y el bus se vagó frente a la casa de Jeffrey. Se vagó el bus. Cuando uno lee la biografía del hombre, frente a la casa. Y fue y entró en esa casa. Y al entrar en esa casa, baja un anciano por unas escaleras y dice, te estaba esperando. Y le dice esto, cuando tú digas aleluya en medio de las predicaciones, el Espíritu Santo vendrá sobre las personas. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se salió riéndose y se fue. Él llega, pasado unos días, a la casa de él, y el papá le dice, ayer murió Jeffrey. ¿Sabe cuándo murió Jeffrey? Un día, el día en que él estuvo en esa casa. Cuando ustedes leen los libros de Reinhard Bonnke, Evangelismo con Fuego, y quiere puede leer, está en español. En su primera campaña, en el Congo se convirtieron 1.600.000 almas. Y él dijo, aleluya. Y 800.000 personas fueron llenas del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué sucedió eso? Yo en mi mente no lo puedo entender. Un carro que se vagó frente a la casa de otro hombre. Este es el hombre que hay muchos testimonios de que estaban unos muertos en África, estaba predicando arriba y abajo tenían unos muertos y ellos resucitaron. Bueno, ¿a qué me refiero? A que el Espíritu Santo es el que mide esos tiempos. Y cuando yo entiendo cuál es la dirección del Espíritu, puedo andar en ese plan perfecto. Si usted abre un negocio que cuando no es el tiempo de Dios, no le va a ir bien. Si usted sale al ministerio antes del tiempo de Dios, no le va a ir bien. Si usted se casa no en el tiempo de Dios, no le va a ir bien. Antes o después, póngale cuidado. Si usted no obedece en el tiempo de Dios, la obediencia tardía es desobediencia.
¿Sí me hago entender? Las oportunidades en Dios y en la vida pasan. Volverán otras oportunidades, pero esa oportunidad en especial no volverá. Usted tendrá una oportunidad reciclada de obedecer a Dios. ¿Me llevan la idea? Los cristianos no vivimos a oscuras. Los cristianos vivimos de cara a la eternidad y el Espíritu Santo guiándonos en ese camino. Si usted vive estrellándose en la vida, huyendo de un lugar, huyendo de la casa, huyendo de la iglesia, huyendo del negocio, fracasando, levantándose, fracasando, usted está dando de golpes al mundo. Discúlpeme, estamos en la oscuridad, teniendo el Espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad, porque la palabra de verdad que está por allí en Juan 14:4 dice que Jesucristo mandará el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Verdad es quitar el velo, que yo pueda ver lo que no he visto. Mis hermanos, cuando usted dice, Señor, este muchacho me conviene, esta muchacha me conviene, y hay veces que usted dice, Señor, si es tu voluntad que Petronilo me pida matrimonio, Petronilo se murió, se casó con otro y se fue. Dios escuchó su oración, no era la voluntad de Dios, pero mi corazón queda en el pasado. ¿Por qué? Porque tengo el velo y estoy viendo lo que yo quiero y deseo en mi corazón, no estoy viendo lo que Dios quiere. Cuando yo me sincronizo con la voluntad de Dios a través de lo que el Espíritu Santo me está guiando en las Escrituras, me está guiando a mí, hermano, las cosas comienzan a darse. Nada de lo que Dios plantea para nuestra vida tiene que ver con nuestro propio plan, tiene que ver con el plan de Él. Mi hermano, los que nos conocen de tiempo atrás saben que nosotros estábamos en una iglesia donde no necesitábamos nada. Estoy hablando del edificio donde estábamos. Teníamos cocinas, salones de niños, televisores, estábamos frente a los hermanos, estábamos en el centro, mejor dicho, la iglesia era hermosa. Y un día, orando por Pamplona, en el centro del parque, salgan de la ciudad. Me dijo el Espíritu Santo, Señor, no puede ser. Yo estoy muy cómodo, estoy muy chévere donde estamos. Es más, Dios nos ha dado una gracia que habían personas que nos colaboraban ahí. Y entonces no teníamos necesidad. Yo no obedecí y todo se volvió caótico. El carro volvió a marchar cuando yo dije, Señor, si tú quieres que el templo sea allá, en medio de las montañas, ayúdeme porque yo soy desobediente. Estoy muy cómodo. La comodidad se me convirtió en angustia, hermano. Porque el pastor estaba resistiendo la voluntad de Dios. Y se lo digo no para ponerme ejemplo, sino para que aprenda de las malas decisiones que nosotros hacemos. Una vez la voluntad de Dios seguía, es allá, ya no le voy a proveer acá, le voy a proveer allá, pero a mí me gusta acá. Y a mí me gusta el centro. Yo quiero de esta manera. Señor, y es más, ¿sabe que uno le pega un bochazo y dice, es que es para ti, mi Dios, yo voy a hacerlo para que tu obra crezca? Porque uno trata discúlpeme el término, de chantajear al Espíritu Santo, pero en sí, uno sabe que es lo correcto. Señor, es para tu obra, es que tu obra tiene que estar en lo mejor posible, en la mejor central, porque es que, y le mete usted esa ingeniería, esa malicia chicha que tenemos. ¿Por qué nosotros están en el centro, los locales, los almacenes, y tu casa tiene que irse a las afueras? Señor, y uno la pinta de piadoso. Pero es que como Dios no ve lo que ve el hombre, es más, ¿dónde quedaban los montes de oración? ¿Dónde quedaban los lugares de oración en el Antiguo Testamento? En los montes altos. El pueblo se separaba y se iba a los montes altos. Y yo no quería obedecer. Y a mí específicamente me habían dado una instrucción. Y es más, Dios me había confirmado por otra persona que no me conocía y estaba en otro lugar y me dijo, así te dice el Señor. Yo no. Discúlpeme. Y entonces un día aquí afuera le dije, Señor, yo no tengo dinero, no tengo capacidades, no tengo fuerza, no tengo influencias y necesito esto, necesito una mezcladora, necesito maquinaria, necesito
Y entonces allá se nos había caído un gorro. Y yo dije, Señor, y discúlpeme, hermano, lo que voy a decir, lo voy a confesar, porque es que esto no lo debes hacer. No lo debes hacer porque nosotros ya somos cristianos maduros. Y dije, Señor, si es tu voluntad, dame una señal. O sea, las cosas todo apuntaba a que era para acá. Y yo estaba pidiendo señales al Señor. Y yo que digo eso, y me llama alguien. Me dijo, yo, pastor, siento esto, esto y esto y esto, para que usted ayude, comience a construir la iglesia ya. Yo, ¿what? ¿Por qué? Porque yo le dije, sin querer venirnos para acá, yo le dije, Señor, si tú lo haces, yo obedezco. Pero yo no quería obedecer. Yo le puse una señal para que él me dijera que no. Y él siguió diciéndome que sí. Es como él dice, hermano, mire, el Espíritu Santo nos da las instrucciones para cumplir el propósito. Eso es lo que dice el texto. Voy a Hechos 1, 2. Hasta el día en que fue recibido arriba Cristo, después de haber dado mandamientos, pero estos mandamientos, ¿se acuerdan que estos mandamientos no son los mismos misbot del Antiguo Testamento? Estos son instrucciones para llegar a la meta, enteloi, meta, propósito, instrumentalizar el propósito, acciones para cumplir la asignación. Acuérdense que Cristo tuvo, igual que nosotros, una predestinación. Somos predestinados, somos asignados, en esa asignación comienza el proceso de capacitación y somos habilitados, predestinados, asignados y habilitados. Dios nos tiene como predicadores acá. Pero si Él no me habilita para yo ir a ministrar allá a otro pueblo, yo tengo que quedarme acá. O sea, yo no puedo ser un predicador de pueblo en pueblo, en pueblo, en pueblo, si Dios no me habilita que yo vaya allá. A mí me han invitado. Yo digo, mi hermano, déjenme yo. Hablo con mi Señor. No vaya a ser que yo me vaya y me pase lo de el libro de Cantares. Me hicieron guarda de viñas y mi viña no cuidé. Dios me dijo que yo era pastor acá. Punto. El día de mañana me envió, hace poco estuve en Arauca. Dios me envió para allá y había una tarea que hacer, hablar con unos ministros, hablar con unas personas. Pero Dios me habilitó. Vaya, somos predestinados, somos asignados. Aquí hay ministros que están asignados. Pero en algún momento los tienen que habilitar. Y digo, yo tengo que ver la instrucción. Yo no puedo salir antes, ni puedo demorarme. Si yo me demoro en hacer el cambio, voy a ser resistido por la voluntad de Dios. Así en todo, absolutamente en todo, aún en su casa, aún en lo que usted hace, aún en lo que dice. Hermano, mire, hay personas que Dios los envía a predicar a fulano y tal. Mira esto, yo tengo el sentir de predicarle. Y es muy triste llegar con la palabra de predicación y que le digan a uno, no, fulanito se murió. Y el corazón de nosotros es azotado. Yo una vez le dije, pastor, yo quiero ir a orar por una persona en el campo, así, así, así. Me dijo, no tiene permiso. Bueno, no voy. La persona se colgó. Y Dios me había enviado, me había asignado y me había dado la habilitación para hacerlo. Y uno tiene que pedirle perdón al Señor cuando sabiendo qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Hay gente que tiene que estar sirviendo en el altar. Están predestinados, habilitados y enviados, asignados y capacitados y habilitados para hacerlo. Y están todavía preguntándole al Señor si ellos tienen que servir, si ellos tienen que predicar, si ellos tienen que hacer, que hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, cuando yo le diga a usted, muévase de ciudad, y usted no lo hace, créame que hasta el perro de la cuadra lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque está siendo resistido por la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice, ya, alístense porque llegó el tiempo, usted simplemente tiene que marchar. Con estos cierros. Dios le dice al pueblo de Israel, vamos a la tierra prometida. Esa es la meta. Crucen ese Jordán, posean la tierra de sus enemigos y háganlo. Pero cada día
Cuando se levantaba la nube del desierto o la columna de fuego, todo el pueblo recogía sus cachivaches, sus pertenencias. Los sacerdotes recogían el altar y no les daba tiempo. Se movía la nube, se movía el pueblo. Dios se movió, yo me muevo. Dios abrió la oportunidad, yo voy. Dios me ungió como predicador, como músico, como ministro, yo lo hago. Mis hermanos, el mejor tiempo de sembrar en una persona es cuando el Espíritu Santo de Dios nos mueve a uno. Hay personas que están pasando momentos difíciles y usted coge esa billetico y ¿será de Dios que yo le ayude con el medicamento a mi hermano? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hermano, mire, si usted no se mueve en la obediencia, nada. No va a ser resistido. Mire, en el desierto se movía la columna, se movía la llama de fuego, el pueblo de Israel dejaba sus quehaceres y se movía. Habían unos que se quedaban atrás. ¿Y sabe qué pasaba con ellos? Venía un manto de oscuridad después de la nube, como unas tinieblas, como una neblina. Y los amalecitas, que son hombres de las tinieblas, esos amalec, los que moran en las tinieblas, los que andan en las tinieblas, los iban decapitando uno a uno. Se hacían pasar por amigos del pueblo de Israel, se juntaban al pueblo de Israel en medio de esa neblina que se levantaba en el desierto y los iban decapitando. ¿Cuál era la instrucción? Que cuando la nube se moviera, en el tiempo de Dios, yo me tenía que mover. ¿Faltó Dios que los amalecitas los estaban matando? No, no faltó Dios. ¿Qué faltó? Obediencia. Instrumentalizar el plan y el propósito. ¿Cómo es el término que estudiamos hoy? Porque ya no hay más tiempo. Entelomai. Entelomai, instrumentalizar el propósito. Dame tu palabra que yo andaré por ella. Dame tu palabra que yo andaré por ella. Cuando yo no instrumentalizo el propósito, me estoy negando a un futuro glorioso, en paz en Dios. La Biblia ¿qué enseña a los solteros? Prepárese para ser un esposo. Para que Dios le honre con una esposa. ¿Qué enseña a los padres? Prepárese para que sus hijos se vayan del nido. Usted no tiene que sufrir del nido vacío. ¿Sí me hago entender? Esto que enseña a los ministros, sea fiel para cuando venga el príncipe de los pastores pueda ver buscar la cara. Cuando yo entiendo que tengo que instrumentalizar, me tengo que comportar en el momento dado como me corresponde hacer, estoy andando en el plan de Dios. Pero si hago lo que mi corazón dice, estoy instrumentalizando mi propio plan, no las metas y el propósito de Dios. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo, hoy te queremos pedir perdón, porque nuestras acciones están basadas de pronto en nuestros deseos, y tu Espíritu nos resiste para guiarnos a lo que verdaderamente conviene a mi alma. Perdóname si no quiero andar en el camino del perdón, de la decisión, del ministerio, del arrepentimiento. Y ayúdame, mi Dios, a yo no seguir huyendo del propósito. Ayúdame a hacer realidad, a caminar, a estudiar tu palabra, a colocar por obra tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús. Si me tengo que devolver de camino, trátame con misericordia. Ayúdame. Métete por dentro, Cristo de la gloria, como le dijo Pablo a los Efesios. Alúmbrame desde adentro, qué es lo que tengo que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Bendiciones. Si alguno voluntariamente quiere ofrendar, traer sus ofrendas a esta casa, lo puede hacer allá en ese baulito. La Biblia dice que usted lo que haya dispuesto en su corazón, lo puede ofrendar allí. Dios me los bendiga.